Señoras y señores, la hora 22 inicia en este momento. Vamos a hablar de un tema internacional. Julio Ortega Tous está con nosotros, economista, asesor, es un hombre muy versado en asuntos no solamente domésticos, sino de relaciones internacionales. Por eso vamos a tocar con él el tema del periplo que acaba de hacer la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, por Asia, incluyendo un aterrizaje nocturno en Taiwán el martes pasado. Julio, gracias por estar en la hora 22. Un placer, mucho gusto. Hay muchas maneras cómo empezar a poder preguntarte sobre este tema. Se me ocurre, ¿por qué Nancy Pelosi, con el rango que tiene, con el cargo político que tiene, decide ir a Taiwán? Muy bien, ella está en una gira en Asia. Sin anunciarlo. Sin anunciarlo. Con la administración de su partido demócrata, sin anuencia o sin el favor de que ella visitara Taiwán. ¿A qué se debe, a tu juicio? Porque hay muchos puntos de vista, el tema es interesantísimo. Sí. ¿A qué se debe, a tu juicio, que ella fuese a Taiwán? Mira, aquí hay que verlo en varios planos. Primero, en el plano personal de Nancy Pelosi, de ella. Nancy Pelosi, 2 años después de los acontecimientos de la Plaza Tiananmen, en 1981, si mal no me equivoco, creo que fue en el 83, Nancy Pelosi, siendo ya en ese momento representante, se apareció y comenzó a desplazar carteles y a incitar manifestaciones. Cosa que yo entiendo que cualquiera lo puede hacer en su país, pero no en otro país. Si aquí viene un ruso o un cubano o un chileno a manifestarse sobre temas de mi país frente al Palacio Nacional, yo le voy a decir, no puede ser. Usted no tiene derecho. Según, diríamos, el ordenamiento jurídico nacional e internacional de hoy en día. Entonces, ahí tenemos que volver a cuál papel ha jugado los Estados Unidos de América, no solo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando terminan la guerra con las 2 bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, sino, diríamos, los Estados Unidos están involucrados en Asia-Pacífico mucho tiempo antes. Inclusive, diríamos que son de las regiones donde la expansión de una política imperial comienza a verse, aparte del Caribe también. Por ejemplo, los Estados Unidos compran las islas de Hawái en el siglo XIX. Los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, le declaran la guerra a España, que supuestamente por un evento sucedido que cada vez más los historiadores lo cuestionan como algo provocado, de la explosión de un barco en la bahía de La Habana. Pero se entiende, y también hay la versión casi oficial, de que fue el mismo Estados Unidos que provocó. Sí, eso es lo que digo. Esa que situación. Fue provocado por ellos. Ya. Sí. Y en ese momento ellos le declaran la guerra a España, que dura 6 meses nada más, porque España no estaba en condiciones de sostener ninguna confrontación bélica con nadie, porque la guerra de independencia de Cuba le había consumido muchos recursos militares, económicos, etc. Que estaba al punto de triunfar ya la independencia cubana. Entonces ellos declaran la guerra, ocupan Cuba, ocupan Puerto Rico, pero también ocupan el archipiélago de las Filipinas. Es decir, y se quedan ahí en Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial.
y enfrentan a una gran resistencia interna del pueblo en Filipinas, anticolonial, vamos a llamarle. Es decir, la presencia de los Estados Unidos en las dos guerras del opio, en la segunda sobre todo, contra China, en 1868 los Estados Unidos participan junto a Gran Bretaña, que era el que lideraba, y Francia. Es decir, es una zona de expansión de los intereses de los Estados Unidos y de, diríamos, desarrollo de una política imperialista. El ataque a Pearl Harbor ya cambia completamente la presencia de los Estados Unidos, la distancia que hay entre Asia y Estados Unidos, en el Pacífico, es como 5 veces o 3 veces el nuestro, el Atlántico. Para cruzar, por ejemplo, de San Francisco o de Los Ángeles a Tokio o a Pekín son 14, 15 horas de vuelo. Para cruzar de aquí, de América, a Europa son mínimo 6, máximo 8 horas. Eso ya te da una idea de las distancias que se cubren. Son de las cosas, a manera de agregar detalles ilustrativos. Estados Unidos a China, teníamos alrededor de 10.000 kilómetros. Taiwán a China, apenas 70 kilómetros. Sí. Entonces, esta señora, como te dije al inicio... Lo que pasa es que hay algo que hay que entender. Los Estados Unidos fue el mayor imperio en la Tierra, no cualquier cosa lo que yo estoy diciendo, y comienza a declinar. Y ha habido acontecimientos muy penosos, como fue la guerra de Irak, la forma en que tuvieron que salir de Irak, los 20 años que se pasaron en Afganistán y la debacle de la salida reciente con Biden de las tropas norteamericanas y de la OTAN, que siempre ha ido detrás de los Estados Unidos. Y entonces el poder económico y militar de los Estados Unidos se ha ido mermando y ha venido surgiendo un poder económico primero y en segundo lugar militar dentro del mismo continente asiático, el país más grande de Asia, el país más poblado del mundo y que en los últimos 40 años ha desarrollado una revolución económica a nivel internacional. Lo más llamativo de todo esto es que China, que es un país controlado por el Partido Comunista, que con la llegada al poder de Deng Xiaoping creo que fue en el 78, 79, por ahí, hace 40 años, la política que preconizó Deng Xiaoping después de la muerte de Mao fue abrir a la inversión privada el mercado chino y, por lo tanto, las grandes posibilidades de producción y exportación. Y en 30 años lograron una revolución totalmente alucinante desde el punto de vista productivo. Entonces, todos los productos del mundo se producen en China. Había un amigo que me decía, es que China es la fábrica del mundo. Entonces, esto, junto con el llamado periodo de la globalización, que va de 1980 a 2020, a grosso modo, con la pandemia, que para mí estas manifestaciones que ya terminó la globalización, ya no hay globalización. Tú lo habías mencionado previamente. Ya no hay mundialización. Ya lo que estamos otra vez es una política de bloques. Pero a China lo que le interesa es mantener su acceso a los mercados y gastar no tanto o lo menos que pueda en gasto militar. Ahora, precisamente, Julio, hay una coyuntura internacional mundial en este momento y entonces ella ha de saber, más que tú y más que yo. No, pero que ella no fue a Taiwán
sin que lo supiera la Casa Blanca y sin la autorización. Ese cuento de que no, que allí... Bueno, no es cierto. entonces qué bueno, porque verdaderamente, independientemente de que luzca que ella está desobedeciendo A Biden. a Biden, Sí. a su gobierno, De ella su de una u partido. otra forma, claro, por supuesto, demócrata, de una u otra forma queda establecido a nivel internacional, sobre todo con China, que ella va en representación de la nación Bueno, norteamericana. Entonces, aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea de desde los Estados luego, Unidos que dice escoltada, United States desde of luego, America. y escoltada también por aviones bombarderos norteamericanos en parte importante del trayecto. Entonces, te reitero mi pregunta inicial, ¿qué busca la acción de esa señora? Bueno, realmente la política de los Estados Unidos en la región Asia-Pacífico ha venido reformulándose. Durante muchos años, por ejemplo, Japón, en su constitución, fue impuesto por el general MacArthur durante el periodo de ocupación de Japón y la constitución que se aprobó, que la hicieron ellos, los americanos, la redactaron ellos, de que Japón no podía tener fuerzas armadas ofensivas y que solo tendría una fuerza de defensa. Bueno, ahora hay una política, no solo con Biden, no solo con Trump, no solo con Obama, y de mucho más atrás, de que Japón se convierta en un elemento de disuasión también, incrementando su gasto militar. Lo mismo que hizo en Europa. La insistencia del presidente Trump de que llevaran al 2% del PIB, como está pactado en la OTAN, los países miembros, el gasto militar, porque ninguno llegaba hasta apenas al 1%, a veces ninguno, algunos no tenían el 1% del PIB. Y evidentemente todos se soportaban bajo espalda ancha del paraguas norteamericano. Ahora, ¿qué pasó? En el año 1991 colapsa la Unión Soviética, el gran rival, el derrumbe del sistema llamado socialista por la Unión Soviética, es patente, el ejército se desploma, se dieron situaciones extremadamente terribles. Primero, había ¿qué vamos a hacer con el arsenal nuclear de la URSS? Que en aquel momento eran creo que 15.000 ojivas, algunas en Ucrania, otras en Kazajstán y otras, evidentemente, Rusia, que es el que ocupa mayor espacio. Los Estados Unidos financiaron, no solamente con dinero, sino con personal, la desinstalación de muchas de esas armas de tipo nuclear, el desguace de submarinos, muchísimas otras cosas. Y muchas veces el actual presidente Putin, que ya va para 23 años, dice que Rusia fue humillada y que todo el proceso que se siguió desde que él llegó al poder, primero de eliminar el terrorismo interno, de estabilizar la situación política y económica, y después fue de reconstruir la capacidad, diríamos, militar de lo que fue la Unión Soviética. Ni se acerca todavía, pero hay una política muy marcada de los últimos 10 años de así hacerlo, inclusive de intervenir en lo que le llaman las guerras proxy, como es el caso de Siria. Si no hubieran intervenido en Siria los rusos, el gobierno de Bashar al-Assad se hubiera caído en meses. Entonces, en la región Asia-Pacífico, los Estados Unidos han comenzado a propugnar por unas alianzas interestados, más los Estados Unidos, algunas de ellas que van en desafío, no solamente, todas con el fin de contener a China, todas con el fin de contener a China. Una de ellas que se mencionó hace un año, unos meses atrás, cuando sucedió, fue la constitución de la llamada Alianza AUKUS, que era Australia,
Reino Unido y Estados Unidos, mediante el cual no solamente se constituyó esto, sino que los submarinos que le habían cargado y habían pagado una parte, Sí. Australia a Francia, lo cancelaron. Sí, muy cierto. Y se quedó así. Entonces, en este momento, allá hay una situación de hecho con ese irrespeto a la autoridad china sobre su región, que es Taiwán, de acuerdo a lo que, a lo que dicen, a lo que dice Beijing. ¿Cuál tú piensas será, independientemente de los ejercicios militares que está mostrando músculos ahora China, cuál tú piensas que será la reacción en contra básicamente de quién, de Taiwán o de Estados Unidos por parte de China? El problema con Taiwán es que no solo China, sino la comunidad internacional, creo que son 193 o 194 países que hay reconocidos estados en las Naciones Unidas, y de esos 184 o 185 tienen relaciones directas con la República Popular China. Pero ¿por qué pasa eso? Porque al final de la guerra mundial, en el 45, se desarrolla dentro de China un conflicto entre las dos grandes fuerzas políticas, conflicto militar, que le hicieron frente a los japoneses. Ellos hicieron una pausa en un momento cuando llegaron los japoneses, y después, cuando Japón es derrotado, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, llamado el Kuomintang, y el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, retoman una guerra civil entre ellos. Y esa guerra civil dura del 45 al 49. Y en el 49, el Ejército Popular de Liberación, que es el que está hoy en día en China, expulsa de todo el territorio continental a lo que quedaba de las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se refugian en una pequeña isla que está frente al continente, a 70 kilómetros, como tú dices. Se refugian en esa isla y instauran un régimen muy dictatorial, el de Chiang Kai-shek. Pero que los Estados Unidos consideran que esos son los que representan al pueblo chino, a Taiwán. Ellos se llaman oficialmente República de China. Sí. Y son los que representan al pueblo chino, más de 1.400 millones de personas, los representaban en las Naciones Unidas, en todo el sistema internacional, en todas las organizaciones mundiales. China estaba excluida. Y en el año 1971, por iniciativa del canciller de los Estados Unidos, Henry Kissinger, y el presidente Nixon, se hace una visita, la famosa visita de la diplomacia del ping-pong, se hace una visita a Pekín, en donde esa política comienza a resquebrajarse. Se resquebraja. De hecho, los chinos recuperan su asiento en el Consejo de Seguridad, y cada vez Taiwán la van y sobre la base de un concepto. Existe una sola China, no dos, como el caso de Corea o de Vietnam. Una sola China, y que el representante de esa China es la República Popular China, cuyo gobierno tiene asiento en Beijing. A partir de ahí hay muchas confrontaciones, muchos países comienzan a reconocer la realidad de que el gigante económico y poblacional es China, entre ellos nosotros. En el año 2018, va a ser ahora, ya hizo 4 años, en mayo próximo hará 5 años, que fuimos de los últimos que nos incorporamos, pero muchos otros en Centroamérica, que era una zona de prevalencia de Taiwán, pero los Estados Unidos tomaron la política
de seguir reconociendo a China, pero tener relaciones con Taiwán de tipo comercial, pero que van más allá, porque el Congreso de los Estados Unidos, ahí estaba Nancy Pelosi otra vez, aprobó una ley que se llama Taiwan Act, es decir, la ley de Taiwán, que es una ley en donde los Estados Unidos se comprometen no solamente a defender, a mantener sus relaciones económicas, sino a financiar el armamento en Taiwán. Bueno, vamos a hacer una pausa en ese punto para retornar luego de los comerciales con Julio Ortega Tous, hablando del periplo que ha hecho la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, a Taiwán. En breve retornamos. Julio Ortega Tous, esta situación, vamos a llamarle así, del viaje de la señora Pelosi a Asia, incluyendo por supuesto a Taiwán, ¿qué deja en el presente en las relaciones bilaterales Estados Unidos-China? Deja muchas cosas. Lo más importante yo creo es entender este viaje y esta visita, vamos a llamarla entre comillas oficial a Taiwán. Creo que hace 40 años que no iba un funcionario de ese nivel a Taiwán de los Estados Unidos, y evidentemente esto levanta el avispero en medio de una situación mundial muy compleja, porque ese es el tema. Es decir, yo te iba a decir en el segmento anterior que esa visita que propugnó Kissinger, secretario de Estado bajo la administración de Richard Nixon. Que fue en un momento sumamente álgido también. Sí, pero él tenía varios objetivos, muchos. Uno con relación a la guerra en Vietnam, pero tenía uno que era más importante, y él lo ha dicho, hay muchos libros que ha escrito el señor Kissinger, y ahora tiene una posición con relación a Ucrania completamente distinta a la que tienen los Estados Unidos, la OTAN y los países europeos. Sin tener sospecha de ser simpatizante en absoluto de Rusia o del mundo eslavo. Uno de los objetivos era impedir por todos los medios. Ya había habido una serie de escaramuzas y lo que querían era profundizar e impedir por todos los medios un acercamiento entre la Unión Soviética, verbigracia Rusia, y China. ¿Qué ha producido esta situación con el acorralamiento de la Unión de Rusia por parte de la OTAN, el inicio en febrero pasado de la confrontación militar entre OTAN y Rusia, porque Ucrania no es más que un terreno. Exacto. La confrontación no es Ucrania-Rusia. Lo dices bien, Rusia y OTAN y Rusia. Es así. ¿Qué ha producido con este tema del embargo al gas, del embargo a los energéticos, de todo lo que sea ruso? Los rusos ni siquiera pueden ir a los Juegos Internacionales, ni a los Juegos Olímpicos, nada. Todo está cerrado para Rusia. ¿Qué ha producido? Un acercamiento extremo entre China y Rusia, que ya se venía dando, ya se venía gestando de hacía más de 10 años, pero que ahora tiene un carácter estratégico. Es decir, Rusia necesita China, que es el mercado más grande del mundo, es probablemente
una de las dos economías más grandes del mundo, o la economía más grande del mundo, depende de cómo se mida. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están agarrando el gas que tienen en Siberia, que se llama, unos yacimientos gigantescos que se llaman Yamal, y ya hay un gasoducto que va a China, y están haciendo un segundo gasoducto para venderle todo lo que le vendían ante Europa vía Alemania. Entonces vuelvo a preguntarte y a mencionarte, Julio, la señora Pelosi, con esa experiencia de los años que tiene en política, más ser la presidenta de la Cámara de Representantes del partido de gobierno, es tan desacertada en su accionar político que no prevé situaciones tan elementales como las que tú vislumbras. Pero que yo pienso que el desacierto no es de ella. Entonces, ¿qué hay es de o la quién está? política exterior de los Estados Unidos. Entonces ella no hizo eso sola. No, para nada, para nada. Digan lo que digan. ¿Tú crees que ciertamente si el presidente la hubiera llamado y le hubiera dicho, Nancy, mira, no conviene en este momento que tú vayas allá? Por X, R, Y. No lo hizo. No lo hizo. Además, como te dije, sí se fue en un avión de la Fuerza Aérea. Pero entonces, de igual forma, es un desafío a una situación que te va a derivar en una que tú no quieres. Es una provocación. Es una provocación. Yo digo, ¿hasta dónde quiere los Estados Unidos llevar esta extrema tensión que está viviendo el mundo entero, no solo en Europa, no solo en Asia-Pacífico? ¿Hasta dónde quiere llevarlo? ¿Quiere llevarlo hasta una guerra tipo nuclear? ¿El mundo internacional ha reaccionado con opinión respecto a esto? No. Yo no conozco una opinión de ningún país latinoamericano. Bueno, quizá Venezuela o Cuba se pronuncien. Sin embargo, los representantes diplomáticos chinos, sí, cada uno en cada misión, han emitido un comunicado, incluyendo aquí, República Dominicana. Sí, yo vi el comunicado aquí muy coherente, muy claro. Taiwán es parte integral ¿cómo se llama?, de China. Y para una representante oficial, de tercera persona en el orden jerárquico, después del presidente y del vicepresidente, visitar oficialmente ese sitio lo tiene que hacer con anuencia del gobierno chino o no hacerlo. Y no en desafío de China. Entonces, lo que a esto es extremado esa tensión de que te hablaba, primero en el estrecho de Taiwán. Ya leí hoy que el Ejército Popular de Liberación va a hacer ejercicios de fuego vivo justo en el estrecho. Ya los está haciendo. Lo está haciendo, sí. Ya comenzó. Entonces, me decía un amigo, un gran conocedor de la situación ahí en el estrecho, anteayer fue, me dice, mira, hay unas islas, es decir, Taiwán es la isla grande y hay unas islas que están un poco más hacia el continente y hay una base militar importante del ejército de Taiwán en una isla que creo que se llama Chamoy, no estoy seguro. Dice, bueno, Taiwán tiene una división de ejército ahí con todos los apoyos que necesita. ¿Cuánto tú crees que tiene China del otro lado? Ahí enfrente, a 30 kilómetros, 40 kilómetros, 27 divisiones. Es decir, desde el punto de vista militar, no hay posibilidad de que Taiwán sobreviva 2 días a una incursión masiva de China. El problema es que justo arriba de Taiwán, donde está Taipei, a muy pocos kilómetros de ahí, hay una isla japonesa que llegó a ser China en un momento, pero después pasó a Japón, muy cerca de ahí, que se llama Okinawa. Okinawa, sí. En Okinawa está la base de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos y de todas las Fuerzas Armadas, el Comando del Pacífico de los Estados Unidos. Está ahí pegado. Te hago una pregunta. Y ahí tienen portaaviones, submarinos, bombarderos, tienen de todo. El mercado internacional de algunos rubros
fluctúa, inmediatamente hay una situación Claro. tensa. Sin embargo, he notado que esta semana, por el contrario, en el caso específico del petróleo, no se ha notado que este nerviosismo, esa situación, haya influido en los precios Pero el euro del petróleo. perdió muchos puntos y está por debajo del dólar ahora. Bueno, está por debajo, porque el euro viene en Viene, caída casi libre. Sí, casi libre. Son muchos elementos, a veces los mismos stocks que se han hecho. Es decir, no he hecho esa correlación entre la situación del petróleo actual y los precios después de esto. Tú eres muy observador del comportamiento político de los países, así a vuelo raso. ¿Qué piensas sucederá en estos momentos como reacción en el electorado o en el pueblo norteamericano? ¿Aprobación, desaprobación? No sé, yo no creo que sea un factor de mucha... Incidencia. Por ejemplo, yo te voy a dar un caso. Es mucho más importante para el electorado norteamericano la anulación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por la misma Suprema Corte de Justicia de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos. Creo que hace 2 días en Kansas, que había unas elecciones, un referéndum local sobre ese tema. Fue abrumador el apoyo. Un estado, pero un estado muy conservador. Kansas es uno de los estados más conservadores. Ganó restablecer el derecho al aborto 60-40. Entonces, yo te diría, hay muchas cosas. La inflación que está sufriendo los Estados Unidos está afectando mucho al gobierno. Yo pienso que en las próximas, hay unas elecciones de medio término. Ahora en noviembre. En noviembre, para renovar una parte de la Cámara de Diputados y del Senado, que ya se llama Cámara de Representantes. Yo no creo que le vaya a ir muy bien. A los demócratas. Yo pienso que los republicanos y el trumpismo en particular van a tener un avance importante en una situación en que Trump quiere la candidatura para ir en el 24. Él está manejándose ahora en estos momentos como un político. Es muy posible, es posible, sí, veré a ver, pero sí, evidentemente que hay una decisión, es lo que se entiende, sí. que él va a buscar la porque candidatura. El presidente Trump entiende de que a él le robaron las elecciones. Él no acepta de que realmente hubo una derrota electoral en buena lid, sino que a él le robaron las elecciones los demócratas. Y el pantano, como le dice él, al status quo, a Wall Street, los medios de comunicación, etc. Pero como te decía anteriormente, yo entiendo que esta extrema jugada de los Estados Unidos, tanto en el caso de Ucrania, como ahora en el caso de Taiwán y de la República Popular China, ojalá que no se descarrilen las cosas. Yo pienso que quizás la estrategia que tiene la OTAN, por lo tanto Estados Unidos, con relación a Ucrania, es que esa guerra se mantenga por 3 o 4 años más. A causa de muertes cada día. No importa, a ellos no le importa. La muerte no la ponen ellos, la ponen los ucranianos y los rusos. Para desgastar, como hicieron en Afganistán, para desgastar a la intervención de los rusos. Ahora, los rusos pueden tomar una decisión también. Bueno, ya que aquí esto es una pelea de pistolita de mito y cohetico y cosas, vamos a entrarle a 2 manos para decidir esto rápido. ¿Cuál es la receta que Henry Kissinger ha mencionado por la situación de Rusia-Ucrania? Él lo planteó en el foro de Davos y lo ha planteado en varios artículos en Washington Post y en otras intervenciones que ha hecho. Henry Kissinger tiene 99 años. Sí. Pero tiene la cabeza como si tuviera 40. Increíble la capacidad de coherencia de este señor a una edad de casi 100 años.
Él plantea, primero, que acercar la OTAN a las fronteras rusas fue un error y una provocación. Algo similar dijo el Papa, también, el Papa Francisco. Pero él dice que para solucionar la situación, tanto Ucrania como la comunidad internacional tiene que estar dispuesta primero a llegar a un armisticio, a un cese de hostilidades y a ceder territorio de la actual Ucrania a Rusia, a cederlo oficialmente, es decir, el este, el Donbass, la zona de Crimea. Y que por supuesto Ucrania se desligue de la OTAN, de cualquier no, intención. Evidentemente. Eso también. Pero lo que está pasando no es eso. Lo que está pasando es toneladas y toneladas y miles de millones de dólares en armamento, que muchos de ellos lo venden después, los militares ucranianos, en el mercado negro porque no saben ni usarlo. Y algo inaudito, yo que he vivido en Europa y conozco un poco de la política europea, de que Suecia y Finlandia solicitaron su ingreso a la OTAN. Pero Finlandia tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y ayer, el día de ayer, el Consejo Federal Suizo, violando una política que tiene más de 200 años, que se adoptó en 1805, que se llama la neutralidad perpetua de Suiza. Ellos adoptaron el mismo paquete de sanciones que adoptó la Unión Europea, el sexto lo adoptó también Suiza. Referente a Rusia. A Rusia, evidentemente. Ya. Evidentemente, pero esto te quiere decir que muchas de las certezas que hemos tenido por décadas, hasta por cientos de años, se están descomponiendo. Es decir, no hay una continuidad con las políticas anteriores. Entonces, evidentemente, cuando estas situaciones de quiebre de los esquemas prevalecientes suceden, ya sea violentamente con guerra o ya sea civilmente sin guerra, eso te dice que vienen tiempos muy difíciles. El nivel de desenvolvimiento... Bueno, hay otra cosa que no se ha dicho en todo esto, y es que Corea del Norte dijo que si los Estados Unidos atacan a China, ellos van a atacar con capacidad nuclear a Japón y a Corea del Sur. Pero tienen prestigio las opiniones de Sun Jun. Tienen cohetes nucleares. Pero Sun es creíble. Eso es una cuestión de prestigio, que sí es creíble. Pero claro que sí. Pero quien salvó Corea del Norte en la guerra de Corea fue China. Y quien mantiene la economía coreana es China. Entonces, el hecho de que haya dicho, miren, si le hacen algo a China, nosotros le entramos a los otros enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Puede estarse aproximando en Europa y en el Extremo Oriente una situación casi de guerra mundial, con todo lo que ello implica. Bien, al retornar de la pausa que debemos hacer ahora, vengo al manejo diplomático de la política diplomática neta de Estados Unidos para conocer tu opinión al respecto. Julio Ortega Tous en unos segundos retorna con todos ustedes. Julio Ortega, Estados Unidos, relaciones exteriores en este momento, ¿están desenvolviéndose al nivel que ameritan la situación? ¿Han sido acertados? ¿Han sido
han tenido la impronta necesaria de en el momento oportuno actuar, porque pienso, no soy experto para decirlo, pero me da la impresión de que las relaciones exteriores, el secretario de Estado en estos momentos no está a los mismos niveles que antaño. No sé, tengo esa impresión. Sí, bueno, si tú comparas el actual secretario de Estado, por ejemplo, con Powell. Con Powell o con Kissinger. Bueno, Kissinger es otra fragancia. El top, evidentemente que... Condoleezza. Condoleezza en un momento sí. Lo que pasa es que hoy en día, fíjate, la política exterior de los Estados Unidos no se hace solamente en el Departamento de Estado. Se hace en varios niveles. Se hace en el Consejo Nacional de Seguridad. Se hace en el Pentágono. Porque el Pentágono está en el mundo entero. Son 800 bases militares o más que tienen los Estados Unidos en el mundo. Se hace en el Departamento de Estado, la parte, diríamos, formal, civil, se hace en la CIA, porque el Departamento de Estado no tumba gobierno, la CIA sí. Recientemente hubo este hombre, Bolton, que dio unas declaraciones insólitas. Dice, sí, yo he participado en muchísimas organizaciones de golpe de Estado. Yo he sido parte de eso. Como yo leí una palabra que usó un analista español que se llama sincericidio. Decía él, por la sinceridad, él se mató él mismo, porque él aceptó que sí, que él ha complotado contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Chile, etc. Y eso es algo que aún en los imperios más grandes del pasado, nadie lo hacía. Como decir las cosas de tal forma que no tiene ninguna consecuencia. Que yo diga que bombardeamos Irak y que matamos 1 millón de iraquíes, bueno, ay, lo siento. Pero y a final de cuentas, ¿queda bien parado Estados Unidos con esta visita? Por ese es el problema de cada vez más cuestionamiento de los Estados Unidos a nivel internacional. Yeah. Y entonces ahora se ha dado un fenómeno con la guerra de Ucrania, que es o tú estás incondicionalmente con la política norteamericana o tú no eres amigo del mundo occidental. Lo que ha pasado en Europa, para mí es inconcebible lo que los europeos están haciendo, no es dándose un tiro en un pie, sino en el cuello. Nosotros acabamos de refrendar otra comunicación con la firma de todo lo que vaya en contra de Rusia, de las decisiones que ha tomado Rusia frente a Ucrania. Acabamos nosotros de tomar esa decisión, de refrendar ese otro documento, República Dominicana. ¿El gobierno? Sí. ¿Y cuándo fue eso? Recientemente, la semana pasada, si no me equivoco. Que todo lo que sea contra Rusia, o sea, nosotros estamos de acuerdo. Comunicado similar al primero, ¿recuerdas? Cuando bueno, el primero fue rechazando la invasión, lo cual era justo. Pero yo el otro no lo conozco. Sí, entonces estamos nosotros de igual forma en coincidencia con lo que mencionas, pasa es que tomando posición. Alemania, al decir, no te compro más gas, pero yo dependo del gas tuyo, ha sido la estupidez más grande del mundo. Ahora están muy asustados porque el PIB se le está cayendo. Yo pienso que un país como República Dominicana y en general América Latina, y es lo que ha prevalecido en América Latina, en una situación como esta debe de adoptar posiciones no alineadas. No alineadas, ¿qué quiere decir? Ni a favor del bloque norteamericano ni a favor del bloque otro, que puede ser chino o ruso, sino adoptar posiciones que sean para nuestro beneficio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Es que nuestro beneficio es ser amigo de Estados Unidos. No. Lo tradicional que ha habido. Los 500.000 turistas rusos que estaban previstos a venir este año,
ya no vienen. No pueden aterrizar aquí los aviones rusos. ¿Y qué tenemos nosotros que ver si los rusos lo que vienen a bañarse en la playa y a coger calor? ¿Por qué tenemos que nosotros que ser solidarios con una medida que no nos concierne? Los países africanos, recientemente, hace una semana atrás, el canciller ruso, Sergei Lavrov, hizo una gira por 4 o 5, Egipto, Senegal, creo que Etiopía, Nigeria y el otro no me acuerdo. Hizo una gira por una serie de países reafirmando su voluntad e interés de mantener relaciones normales con los países africanos. Bueno, todos los países africanos la han adoptado. Lo mismo ha pasado con India y el subcontinente indio. India está ganando muchísimo dinero comprándole petróleo a Rusia, refinándolo y reexportándolo. Pero en nuestro caso, Julio, sería quizás hasta utópico pensar que podríamos tener una posición diferente ante esa circunstancia de Rusia-Ucrania, por lo consuetudinario que ha sido nuestra relación de advenimiento a Estados Unidos. No es que nosotros apoyemos la invasión, sino si los turistas rusos quieren venir aquí, ¿por qué no podemos dejarlo entrar? Van a Cuba, van a México. Deben de estar yendo. Sí, no, están yendo. Claro, cuando el invierno del norte es más fuerte, es que más vienen. Entonces, ¿cuál es la ganancia nuestra en esto? Ninguna. Yo soy no alineado a nadie. Mi posición personal, mía. Yo no hablo del gobierno. El gobierno tiene otras consideraciones que yo las respeto. Y en lo que cabe, las acato en lo que me toca a mí. Pero no, qué sé yo, ¿por qué nosotros no tenemos relaciones con Venezuela? ¿Por qué? Porque Venezuela primero se está reponiendo bastante y Venezuela es, por lógica, nuestro principal abastecedor de petróleo. Y con Colombia también, con los dos al mismo tiempo, y México, lo que se llamó el Pacto de San José. No tiene que ser una posición política, ¿por qué? La cantidad de beneficios que saca la República, ha sacado históricamente la República Dominicana de su relación con Venezuela son imposibles de medir. La presencia de Pelosi en los otros 4 países asiáticos ¿tiene alguna relevancia, algo distintivo? No. A Japón, ninguna. A Corea tampoco, porque esos son no aliados, ¿qué es más que aliados? Y Singapur también. Y Malasia también. Sí, fíjate que lo llamativo es que se anuncia la gira de la presidenta de la Cámara de Representantes por esos 4 países, pero no se habla de Taiwán. Es decir, prácticamente fue una visita subrepticia. Yo me metí por la puerta de atrás. Pero a tu modo de ver, por supuesto, nada improvisado. No, coordinado con Taiwán. Pero si tú tienes un funcionario de ese nivel de importancia, en un país de ese nivel de importancia, si va a hacer una gira por un grupo de países de Asia, de América Latina, de Europa, de donde sea, tú tienes que decir los países que tú vas. Tú no puedes dejar uno fuera y de un momento a otro aparecerte. Si se hubiera hecho de manera formal, hubiera Estados Unidos o el equipo de Pelosi contactado las autoridades taiwanesas y dado información a China. No es que China no lo iba a aceptar. China no lo iba a aceptar. Y lo dijo desde el principio. Desde que el rumor comenzó a correr, ellos comenzaron a advertir. Y te voy a decir una cosa, creo que la visita terminó hoy o ayer. Hoy. Yo creo que lo que dijo
el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y el vocero del Ejército Popular de Liberación, de que habrá serias consecuencias, no son palabras nada más. ¿Por qué lo piensas? Porque ellos tienen que hacerse respetar en el mundo, los chinos. ¿O tú lo crees? Un país de 1.400 millones de habitantes, de un PIB casi igual que el de los Estados Unidos, mayor exportador de todo que los Estados Unidos, presencia en toda, un gigante de 10 kilómetros, 10 millones de kilómetros cuadrados. No puede ser que un país así tú digas que, bueno, tú hiciste lo que tú quisiste y yo lo dejo así, como pasó con AUKUS y Francia. Que es una vergüenza lo que pasó con AUKUS Sí. y Francia, una vergüenza literalmente. Yo que quiero mucho ese país porque viví allá muchos años, yo no entiendo cómo el presidente Macron, bueno, eso no es nada. Nos quitaron 60.000 millones y Francia, por su pasado colonial, tiene una gran presencia en el Pacífico, más que Inglaterra. Más que Inglaterra. Pero parece que hay algo que le llaman ahora la anglosfera. ¿Qué significa ese término? O la esfera de países anglos, de habla inglesa, que incluye no solamente a Reino Unido, claro está, que es donde nace la lengua, a Estados Unidos, a Australia, sino también a Nueva Zelanda y otros países que tienen el inglés como primer idioma. La anglosfera. Ya. Bien, Julio, gracias por haber estado conmigo en esta ocasión para hablar de ese interesante episodio internacional, como lo ha sido la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a 4 países asiáticos. A 5. Y a Taiwán. Y a Taiwán, que no es un país asiático, sino una provincia de China. Interesante tus opiniones al respecto. Gracias por haber estado aquí. Siempre, a tu orden. Señores, hasta mañana. Dios mediante.